analista político de Fundamental. Miguel, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián, ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Con qué quiere arrancar esta semana? Bueno, vos definiste recién en la previa el marco de lo que se espera, ¿no? Para esta semana, con el dato de el cuestionamiento y ahí las sospechas sobre la hidrovía. Sospechas que, digamos, no son nuevas en cuanto al direccionamiento, hacia dónde se quiere ir. En esa disputa por la hidrovía talla también un personaje que no aparece públicamente, pero que está presente, que es Mauricio Macri, a Ujú. partir de los intereses concretos que tienen en favorecer a uno de los grupos. Era una de las demandas no escritas de manera pública en un hipotético acuerdo con Javier Milei, acuerdo que en ese aspecto no funcionó, y que ahora la novedad en todo caso es por el planteo, por la objeción que surge de parte de la justicia a esta sospecha de direccionamiento. Recordemos que sobre la hidrovía se mueve la salida de la producción, nada más ni nada menos que buena parte de la salida de la producción eh, de granos de la Argentina, fundamentalmente, ¿no? Y a partir de allí el rol estratégico que ocupa, que llega y que obliga también incluso a una forma de relacionamiento muy particular con, por ejemplo, Paraguay. Intervienen 7 provincias y ha sido una concesión que no está exento, no ha estado exento de polémicas y que efectivamente el gobierno trata de tallar en un sentido. Habrá que prestarle mucha atención a eso porque no es precisamente un tema menor. También hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Venimos de un fin de semana donde, si bien en cuanto a novedades políticas institucionales no aparecieron nada demasiado relevante, sí lo que vimos fue declaraciones otra vez del presidente, otra vez en un tono violento, ofensivo, sobre el día viernes, mmm, insultando en el día de ayer también a periodistas. Ahora tomó como bandera la figura de José Luis Esper porque el, el detenido Fred Machado se declaró culpable en causas de lavado, pero no así de narcotráfico. No dice Milei que Machado llegó a un acuerdo. En Estados Unidos eso es muy común. A partir de las varias causas que tenía, entre ellas narcotráfico Machado, efectivamente acordó ir por una causa que tiene que ver con lavado y así la condena puede ser de otro tipo. Pero nada es culpa a Esper, efectivamente, porque las vinculaciones con Machado estaban y no es que precisamente de lo que va a ser o el acuerdo que ha llegado el propio Machado es culpa al propio Esper. Como siempre, de la mano de Milei, cada vez más repetitivo, el insulto, el insulto contra periodistas como una especie de legitimación política. Y un dato que ayer, digamos, o un dato, una situación, más que un dato, que ayer varios analistas se encargaron de poner en el eje que tiene que ver con el nivel de la interna del mundo libertario. Nosotros Ujú. la semana pasada publicábamos en Fundamentar la situación de que comentábamos de que la relación ya del famoso Triángulo de Hierro, que no existe desde hace tiempo, se había estructurado en una disputa entre Santiago Caputo y la propia Karina Milei, que la propia Karina Milei, a partir del triunfo electoral de octubre y de cómo se diseñó la campaña, de alguna manera había salido triunfadora y venía desgastando a la figura de Caputo. Bueno, nosotros nos animamos a plantear que a partir del deterioro del gobierno, a partir de las características de Milei, que no le gusta tallar en esas disputas internas, porque no le gusta, en definitiva, el juego de la política, y la que actúa en ese sentido de su hermana, y que es en definitiva una de las partes que estaba en disputa, toda la sensación de que nos íbamos a enfrentar, o el gobierno se enfrentaba al riesgo de una interna atomizada, ya no entre dos partes, donde buena parte de los funcionarios se encolumnan detrás de una u otra figura, sino
de una especie o ante el riesgo de una especie de todos contra todos. Bueno, ayer y durante el fin de semana aparecieron una serie de tweets que mucha gente se encargó de señalar al propio Martín Menem como referente de eso, a partir de la forma que se pueden investigar de dónde emanan o de dónde salen los tweets, y que tiene que ver con insultos a lo más granado del poder libertario, y allí también eso ha hecho indudablemente mucho ruido, lo cual preavisa, me parece, primero demuestra una situación grave a los intereses de la estabilidad política del mundo libertario, pero además me parece a mí que preavisa nuevos capítulos de una situación que no está para nada saldada, ni mucho menos. Si bien el caso Adorni parece ir perdiendo potencia en términos Ujú. de novedades mediáticas, cuidado con lo que puedan aparecer en los próximos días con respecto a novedades jurídicas, ya hablando en otro tono en términos judiciales, a partir de lo que está colectando, como dicen los abogados habitualmente, como pruebas el propio juez. Así que me parece que eso es lo más granado de lo que puede haber pasado el fin de semana y de lo que se presenta, de lo que ya vos también adelantaste para esta semana que comienza, Julián. Miguel, volviendo a la interna, pareciera Javier Milei no querer Sí, ordenar esa cuestión, ¿no? Porque tanto ordena o sostiene a Manuel Adorni que es una cuestión casi voluntaria del dejar las internas, las agresiones, que cada sector haga lo suyo, principalmente con el tema de redes sociales, ¿no? creo que nunca les salió, nunca fue una estrategia de su agrado, no es algo que efectivamente eh, disfrute. Cuando digo disfrute, lo digo porque el común de los dirigentes políticos en este juego de la disputa del ordenamiento político, de ir de un lado hacia el otro, a veces pueden sufrirlos más o menos, pero se hacen cargo de esa situación y en función del poder que acumulan, derivan hacia un lado o hacia otro. A veces Ujú. con error, a veces con acierto, pero es común en cualquier dirigente político con aspiraciones tener efectivamente, como se dice habitualmente, la tropa ordenada. Claro. Ese trabajo sucio, que puede resultar sucio para algunos, lo hizo durante todo ese tiempo Karina Milei, mostrando, sí, efectivamente, en alguna otra etapa, esta imagen del triángulo de hierro, donde Milei era la cara visible, eh, de una forma de decir las cosas, de alguien que interpretaba un tiempo determinado de la sociedad argentina. Karina Milei era la que acumulaba poder por abajo y ordenaba el sistema político, y Santiago Caputo, en primera instancia, era el gran cerebro, supuestamente, que ordenaba la estrategia política libertaria a grandes rasgos. Bueno, llegado al gobierno, eso dejó de funcionar en esos términos. Lentamente se fue, eh, insisto, profundizando una situación de distancia entre lo que supone la propia Karina Milei y Santiago Caputo. La razón de ser inicial ha sido que Caputo imaginaba la posibilidad de un gran acuerdo nacional donde estuviera, y eso en parte se ha dado, pero estuviera todo el PRO adentro, donde Macri jugara un rol mucho más importante y que no fuera un acuerdo solamente por provincias, lo que ha sucedido en el PRO, o por Ujú. dirigentes individuales, como puede ser el caso de Ritondo o de Santilli. Y en el lado de Karina Milei lo que se deseaba y se trabajó sobre eso y que le dio resultado a partir, insisto, de los resultados de octubre, era la presencia de puros, no la presencia firmando ningún acuerdo, dado que la potencia política del propio Javier Milei eh, posibilitaría, según el análisis de la hermana, de Karina, que se llenara el Congreso de dirigentes propios. Aquella famosa frase que trascendió de no necesitamos gente que piense o con recorrido político, sino que necesitamos gente que levanten la mano en el Congreso de la Nación. Bueno, esa estrategia le dio resultado a la propia Karina Milei y eso la empoderó y
ha venido dándose una serie de situaciones desde aquel momento donde efectivamente Santiago Caputo ha ido perdiendo eh, pedazos de ese poder que efectivamente tenía, al punto de que un opositor interno, un hombre que responde directamente a Karina Milei, maneja lo que sería la comisión, la bicameral de inteligencia, que audita efectivamente el funcionamiento de la CIDE, que si bien no está a cargo con nombre y apellido del propio Santiago Caputo, sí quien la conduce tributa a los intereses de Caputo. Así que, dicho esto, me parece que ese desgaste está lejos de evitarse, insisto, fundamentalmente porque Javier Milei parece se ha acostumbrado a estar en otra cosa, y el riesgo que corre muchas veces el gobierno en general y Javier Milei en particular es que aplica aquella vieja máxima, ¿no?, del fútbol, que dice que equipo que gana no se toca. El libertarismo llegó hasta acá con unas formas y con un modo, es un partido nuevo, no tiene trayectoria, no tiene historia, y que a partir de esa circunstancia se juega con ciertas variables o con ciertas lógicas que efectivamente le dieron resultados. El problema es cuando los escenarios cambian, y en política los escenarios siempre cambian, y en qué medida lo que ayer te dio resultado te da resultado hoy. Da la sensación, a partir de la caída de la imagen de Milei en las encuestas, que es harto evidente, de que el modo del insulto, el planteo de esta característica del grito, del maltrato a distintos personajes, últimamente contra periodistas, es algo que tal vez ya no pague tanto en ventanilla. Y de allí la situación de que efectivamente, insisto, haya una caída tan marcada de la figura de Milei, que no está fuera de juego de cara a 2027, ni mucho menos, eso lo quiero remarcar, pero que el deterioro existe, es evidente, se lo nota nervioso más de lo habitual al presidente y no tolera ni siquiera una repregunta de los propios, pero insisto con la idea de que nada, eso no significa que el gobierno esté de salida, ni mucho menos. Un escenario interno muy complejo por formas de manejo de la cosa política de parte de cómo se ha estructurado ese binomio de poder, y a partir de allí una economía que no funciona, que no arranca, que genera cada vez más problemas en la sociedad y que tiene, como vos dijiste recién, la situación de, por ejemplo, en el día de hoy, un aumento en el transporte, y que hay que mirarlo de reojo porque el malestar existe en buena parte de la sociedad. Se comenta de parte de los encuestadores que uno de los lugares donde más ha caído la imagen de Milei es en la provincia de Buenos Aires, y justamente es allí donde más va a repercutir ese aumento de transportes que se implementa a partir del día de hoy y que no cesa en este mes de mayo, sino que es consecutivo en varias cuotas para los meses que vienen. Muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el